Muy buenas tardes, estimados telescuchas de estas nuestras acostumbrados microcápsulas. En esta ocasión nuestra microcápsula número 87, ya 87 semanas de comentar temas de actualidad en materia política, jurídica y social. Y bueno, el primer tema que vamos a comentar es el que finalmente la Corte invalidó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, por el cual establecía una libertad completa del tema de la objeción de conciencia. Habíamos comentado en nuestra cápsula anterior que, si bien es cierto, la Corte hace algún par de semanas estableció que la objeción de conciencia es válida, es constitucional en los términos que señalaba la Ley General de Salud, finalmente declara la invalidez del artículo 10 para acotar esa cuestión ilimitada de la objeción de conciencia, y la regula, establece límites a esa libertad de conciencia, la objeción de conciencia, y garantiza la disponibilidad, sobre todo, de que las mujeres puedan acceder a servicios médicos para interrumpir el embarazo en todo momento, y que esto no choque con la libertad que tienen enfermeras y médicos de realizar una objeción de conciencia, y esto impide que existan obstáculos, que existan barreras para que esas mujeres puedan acceder a esos servicios médicos, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Igualmente no puede haber objeción de conciencia colectiva, esto nada más es de manera individual, y obviamente habíamos comentado que si se trata de alguna urgencia médica, el médico no puede realizar esa objeción de conciencia, sobre todo porque está de por medio la vida de la persona, ¿no? Entonces, con esta invalidez de este artículo 10 bis de la Ley General de Salud, se completa toda esa discusión que por prácticamente un mes tuvo la Corte para definir primeramente que la objeción de conciencia es válida en lo individual para todo el personal médico, enfermeras, pero finalmente decide que invalida el artículo 10, le pone límites. Uno de ellos es sobre todo para que las mujeres puedan acceder en base a ese fallo histórico que también lo comentamos, de que ellas puedan interrumpir el embarazo o acceder a esos servicios médicos sin que exista ese obstáculo, esa barrera que pudiera darse cuando un médico realice esa objeción de conciencia, ¿no? Entonces, todos estas sesiones que tuvo la Corte, sin duda, pues van a ser unos precedentes muy buenos, históricos, en relación con el ejercicio de las libertades y proteger que no existan discriminaciones, perjuicios que atenten contra los derechos humanos y la autonomía, sobre todo de las mujeres que necesiten asistencia médica en el caso de la interrupción del embarazo. Y también otro tema que se comentó en la semana que transcurrió, es un tema muy lamentable, sobre todo no solamente para el caso en particular, sino para todas las víctimas de delito que desafortunadamente aún con sistema de justicia penal nuevo, no todavía se les niega de manera legislativa y operativa sus derechos. Es el caso de 15 años que tuvo una lucha jurídica Lidia Cacho en contra de ciertos personajes que han sido señalados, y que además hay las pruebas suficientes que están inmiscuidos en prostitución infantil, en abuso de menores, como es el ex empresario Kamel Nasif, en donde desafortunadamente pues la justicia nuevamente se compra, duele decirlo, pero hay mercenarios de la justicia, se puede comprar, hay jueces que la venden al mejor postor, y esto desafortunadamente fue lo que pasó con el caso donde absuelve
totalmente a este empresario que estuvo coludido en la tortura contra esta periodista Lidia Cacho, y que además en el libro de Los demonios del Edén pues hace una investigación seria, profunda sobre este tema de la prostitución infantil. Y desafortunadamente la magistrada, por aquí tengo el nombre, Celina Abante Juárez, pues ordena la liberación a las autoridades del Líbano de Kamel Nassif, a pesar de que había todos los elementos, todos los datos y elementos de prueba sobre esta red que precisamente comenta Lidia Cacho en su libro, esa red de trata internacional de niñas y niños, que todos nos enteramos, todos analizamos ese libro, hay señalamientos muy claros, y finalmente esta magistrada pues hace lo impensable jurídicamente y absuelve a este personaje, libera a este personaje. De hecho, incluso la ficha roja de Interpol se deja sin efecto. Y este es un caso, uno de muchísimos casos en donde desafortunadamente a nivel federal y a nivel local los jueces pues con un paquete de billetes pues distorsionan la ley, desafortunadamente, y pues este caso desafortunadamente termina, por lo menos jurídicamente acá. Esta magistrada ya fue separada de su cargo, se le va a iniciar un proceso de investigación, pero bueno, el daño ya desafortunadamente se hizo, ¿no? Y esto es una llamada de atención porque por la reforma judicial pues va a tardar, va a ser un proyecto de mediano y largo plazo y no se puede detener porque es uno de los poderes del Estado que más opacidad y más corrupción han demostrado en el paso del tiempo. Y ya finalmente los últimos dos temas es que hay que tener mucho cuidado con los fraudes que se dan a través de las redes sociales, del Facebook, del Internet en general. Hace una semana nos enteramos del tema de 240 personas que fueron esquilmadas, defraudadas en redes sociales, pidiéndoles cierta cantidad de dinero para irse a trabajar a Canadá, y todo resultó una estafa. Aquí desafortunadamente estos tiempos de crisis que vivimos actualmente pues hacen que la gente en la desesperación junte sus ahorros y se deje engañar muy fácilmente, cuando pues siempre es recomendable que si va a haber una transacción donde hay una cantidad de dinero importante y sobre todo en redes, hay que desconfiar, hay que investigar, hay que asesorarse previamente antes de firmar un documento o de dar algún dinero a gente extraña, gente que ni se conoce, que no tiene oficinas, etcétera. Y desafortunadamente esto no es nuevo, ya lo habíamos comentado en otra cápsula. En Marketplace de Facebook hay muchísimos fraudes con el Infonavit, con gestiones en Afore. Recuerden que las gestiones en Infonavit y en Afore son personalmente, ustedes las pueden hacer ante esas dependencias sin intermediarios, porque generalmente estas personas pues, lo único que hacen es encandilar a la gente que van a recibir más y finalmente no reciben nada, y ese dinero muy difícilmente se va a poder recuperar. Y bueno, eso fue lo que le pasó a desafortunadamente a estas personas que ya presentaron su denuncia. Sí hay programas para trabajar en el extranjero, pero todos esos programas son por vía oficial. Pueden acudir a las páginas de internet del gobierno federal y ahí pues pueden enterar de esas oportunidades de trabajo en otros países, sobre todo en Canadá. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones que se dan en las redes. Igual hay gente que según gestiona créditos en Infonavit o algún dinero para el retiro o alguna cuestión así relacionada, y hay que tener mucho cuidado. Más vale asesorarse, preguntar, indagar antes de desafortunadamente ser esquilmados como ha sucedido con muchas personas. Pues bien, estos son los temas que quise abordar en estas
nuestras microcápsulas y bueno, les invito a que compartan y le den like a estas publicaciones, igualmente a nuestro canal de Cultura Jurídica Televisión en Facebook y en las demás redes. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana.